Predice la presión de vapor de una solución preparada mezclando 35 gramos de sulfato de sodio sólido con una masa molar dada en 175 gramos de agua. La presión de vapor del agua pura es 25.8 grados Celsius a 23.76 torricellis. Ahora, este ejercicio tiene una variante. Esto es un soluto ionizable. Esto va a generar un ion sulfato y dos iones sodio. Como el enunciado no nos da el verdadero factor de Van Hoff de la solución, vamos a asumir un factor de Van Hoff teórico igual a la suma de los iones que se pueden generar por cada molécula. Por lo tanto, como un sulfato de sodio puede generar 3 iones, 2 sodios y un sulfato, entonces el factor de Van Hoff es de 3. Cuestión que deberemos tener en cuenta para resolver esto, ya sea por teoremas de álgebra o por factor de conversión. Entonces, por factor de conversión vamos a resolver esto a dos etapas. En una primera etapa calculamos las cantidades de sustancia y en otra etapa sí calculamos las presiones de vapor. Es en las cantidades de sustancia donde va el factor de Van Hoff, específicamente al calcular los moles del soluto. Entonces, ahí es donde comenzamos precisamente. Vamos a calcular los moles del sulfato de sodio acuoso, comenzando con el sulfato de sodio sólido. 35.0 gramos del sulfato de sodio que vamos a marcar como sólido. Luego convertimos del sulfato de sodio en gramos a moles. El mol lleva la unidad teórica y gramos lleva el valor de la masa molar reportado por el enunciado 142.05. Ya lo tenemos en moles sólidas, pero para la ley de Raoult lo necesitamos en moles acuosos. Entonces, relacionamos moles sólidos con moles acuosos. Asignamos la unidad teórica al mol sólido y los moles acuosos serán iguales a la suma de los números estequiométricos. Es decir, 2 más 1 es igual a 3. Es decir, igual al factor de Van Hoff. En este caso, el teórico. Ya tendríamos esto en moles acuosos, así que hacemos análisis dimensional. Gramos del sulfato de sodio sólido que multiplica gramos del sulfato de sodio sólido que divide. Moles del sulfato de sodio sólido que multiplica moles del sulfato de sodio sólido que divide se cancela. El resultado queda en moles del sulfato de sodio acuoso, que es el que necesitamos. Y operamos esa aritmética. 35 por 3 sobre 142.05. El resultado sería de 0.7392. Con lo cual tenemos 3 más 1 cifra significativa, valor importante para no acumular errores innecesarios por redondeo. Ahora si calculamos los moles del solvente, que debe ser agua, sería 175 gramos de agua. Aunque el agua también ioniza, su factor de Van Hoff es tan pequeño que en la práctica es irrelevante, por lo que simplemente calculamos sus moles simples. El mol lleva la unidad teórica y los gramos el valor de la masa molar del agua, que es 18.02. En este análisis dimensional, gramos de agua que multiplica, gramos de agua que divide, se cancelan. El resultado queda en moles de agua, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. 175 sobre 18.02. El resultado sería de 9.7114. Una vez que tenemos las cantidades de sustancia, podemos pasar el cálculo de las presiones de vapor con la ley de Raoult interpretada para un factor de conversión. Entonces, para la presión de vapor del agua tendremos 23.76, unidad Torricelli, identidad agua cuando está pura. Multiplicamos por la fracción molar del agua, despojada de toda unidad e identidad para que el análisis dimensional funcione. Serían moles de agua sobre moles de agua más los moles acuosos del soluto. Eso me daría torricellis de agua, pero ya no pura, sino impura o en solución. Y operamos la aritmética. 23.76 por 9.7114 sobre, abre paréntesis, 9.7114 más 0.7292. El resultado a dos decimales de confianza, 22.10. Torricellis de agua. Aquí terminaría este ejercicio si solo aplicáramos técnicas de factor de conversión.
Ahora miremos cómo se resuelve esto mismo, pero por teoremas de álgebra. Como nos están dando las masas de ambos, vamos a aplicar el teorema, que es la interpretación de la ley de Raoult, pero para masas. Sin embargo, con una leve modificación. Y es que, como debemos tener en cuenta el factor de Van Hoff, vamos a asumir un factor de Van Hoff diferente de 1. Como ese 1 siempre está ahí invisible, simplemente lo marcamos de forma explícita como el factor de Van Hoff, porque en ese caso el factor de Van Hoff no es 1, sino un factor teórico que es igual a la suma de los números estequiométricos del ion sodio y el ion sulfato. Hay un solo ion sulfato y hay dos iones sodio, por lo tanto la suma de números estequiométricos es de 3. Establecido esto, comenzamos a operar la aritmética, teniendo en cuenta que el factor de Van Hoff no tiene unidades. El ratio de masas cancela sus unidades, el ratio de masas molares cancela sus unidades. La única unidad de entrada es la presión estándar, que será la única unidad de salida. Por lo tanto, podemos dedicarnos únicamente a los valores. La identidad del solvente en este caso es agua. La presión estándar es de 23.76. Divide, abre paréntesis, 1 más. El factor de Van Hoff dijimos que es 3, multiplicado por la masa del soluto, 35, multiplicado por la masa molar del solvente, que es agua, 18.02. Divide, abre paréntesis, la masa del solvente, que es agua, esa masa de 175, multiplicado por la masa molar del soluto, 142.05. Cierra 1, cierra 2. El resultado va a dar en torricellis o milímetros de mercurio. Bueno, la unidad de presión estándar en la cual estén dando la presión de vapor del agua pura. Por lo tanto, lo único que queda es operar la aritmética. 23.76 sobre, abre paréntesis, 1 más. 3 por 35 por 18.02 divide, abre paréntesis. 175 por 142.05. El resultado a 2 decimales de confianza es 22.08. Entonces, en este ejercicio en concreto obtuvimos una muy leve diferencia entre ambos cálculos, siendo el más preciso por teoremas de álgebra, ya que pues no hay acumulación de errores por redondeo. Observe que aunque tomamos las cifras significativas más 1, de todas maneras acumulamos errores de redondeo lo suficientemente grandes como para manifestarse en la respuesta final. Mientras que, como por teoremas de álgebra hacemos todo en una sola línea de cálculo, nunca redondeamos en cálculos intermedios, porque nunca hubo un cálculo intermedio. De allí que el cálculo que obtenemos por teoremas es un cálculo limpio, libre de acumulación de errores por redondeo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Raoult, propiedades coligativas, presiones de vapor, factor de Van Hoff, en el archivo PDF del curso para descarga gratuita, donde también encontrará la prueba o demostración del teorema con el cual se resuelve esto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.